Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Hay que reconocer que desde que era muy jovencito hay un género cinematográfico que me ha acompañado durante toda mi vida y que sin embargo siempre se está comentando que está en decadencia. Y este no es otro que el western. Desde los inicios del cine en blanco y negro, las aventuras fronterizas y la iconografía del salvaje oeste resultaron muy atractivas para el mundo del cine. Así, por ejemplo, en el año 1903 ya se rodó la película El gran asalto al tren, que se podría considerar como el punto de partida de este género cinematográfico. Realmente a mí me gusta considerar al western como un contenedor en el cual los diferentes directores nos han podido contar todo tipo de historias, desde historias intimistas y profundas con calado filosófico como pasaba en Raíces Profundas o en Valor de Ley, dramas legales como en la maravillosa El Sargento Negro, incluso aventuras desenfrenadas como Los Siete Magníficos, de la cual ya habíamos hablado aquí en otro vídeo. Pero es que incluso han existido multitud de comedias ambientadas en el mundo del viejo oeste, como fue el caso de El maquinista de la General con el gran Buster Keaton, Los hermanos más en el oeste, Sillas de montar calientes del genial Mel Brooks o incluso más recientemente Mil maneras de morder el polvo de Sid MacFarlane. Llega un momento durante la década de los 50 y los primeros 60 en el que se consideraba que 3 de cada 10 películas producidas en Hollywood eran western. A partir de los años 70 el western, como el resto del mundo del cine, evolucionó y el tratamiento que se dio a estas viejas historias de indios y vaqueros, soldados renegados y rápidos pistoleros se volvió mucho más fría y distante, realizando desde manifiestos abiertamente pacifistas y visualmente preciosistas, como fue el caso de las aventuras de Jeremiah Johnson con Robert Redford, hasta visiones mucho más amargas y violentas como lo fue Grupo Salvaje o incluso pues esos western crepusculares en los que siempre me gusta destacar la trilogía de películas que nos brindó Clint Eastwood desde ese Infierno de Cobardes del año 1973 hasta El Jinete Pálido a mediados de los 80 y finalizando con ese maravilloso Sin Perdón del año 92. El gran éxito de las películas de western hizo que un gran número de cineastas europeos que habían crecido viendo las maravillas que directores como John Ford o Howard Hawks nos habían brindado y que habían tenido entre sus héroes de la infancia a John Wayne, quisieron llevar al cine aventuras de ese mismo tipo, aventuras en el oeste americano, y así se construyeron en Europa varios estudios que se asimilaban a estos pueblos americanos, proporcionando una infraestructura extraordinaria para el rodaje de películas de lo que se llegó a denominar el Spaghetti Western. En el Spaghetti Western las reglas no eran exactamente las mismas que en las películas que se rodaban en Hollywood. Los ambientes y paisajes eran muy polvorientos, muy característicos, muchos de ellos el desierto de Tabernas en Almería. Además, sus protagonistas se mueven con una dualidad moral que no era muy común en las películas norteamericanas. Grandes maestros como Cuesti, Solima, Castellari, Corbucci y sobre todo Sergio Leone supieron imprimir una estética y un ritmo visual propio a esas aventuras en el lejano oeste. Pero sobre todo las películas del oeste, las películas de pistoleros que se realizaban en Europa, tenían mucha más violencia explícita y un erotismo sugerido que a veces tenía que ser bordeado para tratar de evitar la censura, especialmente en España, del que carecían las producciones norteamericanas. El auge del spaghetti western y el éxito internacional de sus producciones llevó al establecimiento de una industria que producía todo tipo de películas, desde la famosa Django, nombre que luego Quentin Tarantino tomaría prestado para su maravillosa Django desencadenado del año 2012, una película que además tiene una influencia extraordinaria de los spaghetti western, y otras como El Gran Silencio, Keoma, y títulos tan sugerentes como Mátalos a todos y vuelve solo, Corre, vuela y ataca o Quien grita venganza, e incluso alguna directamente española como Requiem para el gringo o Un dólar para Sartana. Pero desde luego hay que reconocer que sobre todas ellas y en un lugar muy especial del mundo del cine se encuentra la trilogía del grandísimo Sergio Leone, que dio en llamarse la trilogía del dólar. Esta trilogía, dirigida por Sergio Leone y con la maravillosa música de Ennio Morricone, realmente corresponde con 3 películas independientes que argumentalmente no tienen mucho que ver la una con la otra.
Compartían, además de los dos autores, la presencia de un Clint Eastwood en sus primeros papeles importantes en la industria del cine y el hecho de haber sido rodadas en España. Comenzaron en el año 64 con Por un puñado de dólares, continuaron con La muerte tenía un precio, a la cual se incorporaba el maravilloso Lee Van Cleef, y llegó sin duda a su cima con la maravillosa El bueno, el feo y el malo, quizá la película más completa de la trilogía y la película de la que hoy vamos a hablar en este canal, porque ya sabéis, esto es otro rollo. Corría el año 1965 y durante una reunión en Roma con la United Artists para negociar la distribución de la película La muerte tenía un precio, varios miembros del estudio, entre los que se encontraba Arnold Picker, el presidente de Operaciones Internacionales, le preguntaron a Sergio Leone, a Alberto Grimaldi, el productor, y a Luciano Vincenzoni, el guionista, cuál iba a ser su siguiente película, dado que estaban muy interesados en prolongar su colaboración. Los tres se quedaron en blanco dado que no habían todavía barajado ningún nuevo proyecto, pero el guionista Vincenzoni improvisó una respuesta diciendo que sería una historia de tres bandidos que buscan un tesoro durante la Guerra Civil norteamericana. Cuando preguntaron cuánto costaría sacar adelante la película, Vincenzoni le respondió que en torno a $1.000.000, una cifra que le pareció perfectamente razonable a la United Artists. Así, a cambio de firmar un contrato en el cual, a cambio de su inversión, recibirían el 50% de toda la recaudación que la película tuviera fuera de Italia, El bueno, el feo y el malo, il buono, il bruto, il cattivo, empezaría su andadura. Finalmente el presupuesto se fue un poquito más, se fue a $1.300.000, pero comenzó a cabalgar. Bueno, hay que reconocer que Sergio Leone le quiso dar un origen mucho más artístico a la película y posteriormente en algunas entrevistas indicaba que realmente tras el éxito de sus dos primeros films sentía una libertad creativa que le permitía ahondar en un tema que él tenía ganas de tratar, que era el de la inutilidad y lo absurdo de las guerras, y que por tanto quiso ambientar esta historia de tres bandidos en la Guerra Civil norteamericana para que ésta pudiera ser un reflejo de lo absurdo que la guerra debería resultar siempre, teniendo en cuenta que, aunque implique una buena causa, siempre será un desperdicio de vidas. Gracias al acuerdo con la United Artists, la PA, la Produzioni Europea Society, pudo acometer el rodaje de esta película sin trabajar en régimen de coproducción como había ocurrido con las dos anteriores, en las que habían colaborado con España y con Alemania. En este caso se trataría de una película 100% italiana. Vincenzoni y Leone escribieron en tan solo 11 días el guión de I due magnifici straccioni, como se conoció inicialmente a la película. La traducción más aproximada sería Los dos magníficos harapientos. Pero creían que el guión no estaba bastante desarrollado, por lo cual colaboraron con el dúo Age y Scarpelli, que son los apodos de Agenor Incroci y Furio Scarpelli, en el desarrollo de la historia que llevarían a la pantalla. Cuando presentaron estos su trabajo, Sergio Leone quedó muy descontento y recurrió a escritores fantasmas, siendo el principal de ellos Sergio Donati, que era algo que ya había hecho cuando rodó La muerte tenía un precio, y durante 8 meses trabajó codo con codo junto con Leone, aunque finalmente no resultó ni siquiera acreditado como guionista. Tras haber trabajado juntos en Por un puñado de dólares y en La muerte tenía un precio, Sergio Leone quería contar de nuevo con Clint Eastwood para que diera vida al rubio, al bueno de los tres personajes de la historia. La serie Látigo, o bueno, Cuero crudo como se la conoció en algunos países, acababa de terminar en ese mismo año y realmente Clint Eastwood gozaba ya de cierta popularidad en Estados Unidos, pese a que aún no se habían estrenado las dos primeras partes de la trilogía en el mercado norteamericano. Estuvo ligeramente reacio a aceptar la oferta de Leone y no lo hizo hasta que no se le ofrecieron $250.000
por su participación en la película, una cifra tremendamente alejada de esos 15.000 dólares por los que firmó para la primera de las apariciones. Además del sueldo, Clint Eastwood se aseguró de que fuera a percibir el 10% de los beneficios en el mercado occidental. Rubio. Sentencia es cosa mía, ¿eh? De acuerdo. Para interpretar a Tuco, al feo, Leone consideró a Jean-Marie Volonté, con el cual ya había trabajado en las dos películas anteriores, tanto en Por un puñado de dólares como en La muerte tenía un precio. Pero el director consideró que necesitaba un actor que tuviera un talento cómico mucho más acusado y se fijó en el papel que Eli Wallach realizó en la película La conquista del oeste del año 1962. Cuando le propusieron a Eli Wallach participar en un spaghetti western, tuvo sus serias dudas, pero se reunió con el director en los estudios de la Paramount. Para convencerle de su participación, este le mostró la película La muerte tenía un precio. Según contó el actor, a los 5 minutos de comenzar a ver la película, le dijo a Leone que quería trabajar con él. Las espuelas se dividen en dos categorías. Unos pasan por la puerta y otros por la ventana. Tira el revólver. Una de las polémicas que tuvieron en la creación del personaje era cómo debía Tuco llevar la pistola, dado que Leone no quería que Tuco llevara la pistola colgada en una funda de la manera tradicional en que la solían llevar los pistoleros y quería que la llevara colgada de una cuerda alrededor del cuello. El problema era que cuando empezaron a hacer ensayos, cada vez que Eli Wallach trataba de coger la pistola volaba por los aires. Así que finalmente, y después de llevarse varios golpes en las piernas con la pistola, decidieron que llevara la pistola simplemente metida en un bolsillo. ¿Y Shorty? Y violencia carnal. Por lo tanto, de acuerdo con las facultades que nos concede la ley de este estado, condenamos al llamado Thomas Larsen, apodado Shorty, a la pena de muerte por ahorcamiento. Dios tenga piedad de su alma. Procédase. Quedaba el tercero en discordia, quedaba el malo, y la primera intención de Sergio Leone fue ofrecerle este papel al maravilloso Charles Bronson. El actor mostró cierto interés, pero las fechas de rodaje coincidían con la grabación de la película Los 12 del patíbulo, con lo cual quedó descartado, tuvo que rechazar su participación. Después de su abandono, le ofrecieron el papel a Lee Van Cleef, el cual ya había trabajado en La muerte tenía un precio. El actor pidió para su participación 40.000 dólares, los cuales supusieron un gran aumento desde los 17.000 que había cobrado por la película anterior. Y yo tengo mis reglas. Cuando uno me paga, siempre termino mi trabajo. El resto del reparto estaba compuesto por diferentes actores italianos y españoles habituales colaboradores de Sergio Leone, como Aldo Giuffre haciendo del capitán alcohólico del ejército federado, Luigi Pistilli como Pablo Ramírez, el hermano de Tuco, Rada Rasimov en el pequeño papel de María, dado que en esta película apenas vamos a tener participación femenina, y bueno, pues actores españoles como Antonio Casas, que hará de Stevens, Sergio Mendizábal de Cazarrecompensas, Antonio Molino Rojo, el capitán Harper, Lorenzo Robledo como Clem, como el gran habitual de los Spaghetti Western, Fran Braña, haciendo un papel de cazarrecompensas. ¿Sabes que tu cara se parece a la de uno que vale 2.000 dólares? Sí. Pero tú no te pareces al que los va a cobrar. El rodaje tuvo lugar entre los meses de abril y julio de 1966 y fue todo un desafío. Se filmó en varias partes de España, como el desierto de Tabernas, donde usaron el mismo pueblo exactamente que habían usado para Por un puñado de dólares.
el desierto de Almería, Covarrubias para la batalla del puente, Guadix para la escena de la estación de tren, Colmenar Viejo para el tiroteo entre Rubio y Tuco, y Carazo, donde montaron el campo de concentración de Bederville. También se construyó completamente el cementerio de Sad Hill en el valle de Mirandilla, cerca de Santo Domingo de Silos, y bueno, completaron el rodaje con algunas tomas en los estudios Helios Film de la ciudad de Roma. Se les han pasado las ganas. Pobrecitos. ¿De qué, pobrecitos? Cuanto antes se vayan estos muertos de hambre, antes vendrán los yanquis. Y esos no te dan solo promesas, sino dólares de plata. El caos de idiomas que había en el set era espectacular. Había actores hablando en italiano, actores hablando en español, actores hablando en inglés, y para complicar las cosas, ellos mismos debían doblarse en cada uno de sus idiomas, dado que la mayoría de las tomas se tomaban sin banda de sonido, como explican maravillosamente en el documental Sesión Salvaje, que os recomiendo sin ningún lugar a dudas para entender cuál era la industria del cine en España en aquella época. Incluso Clint Eastwood, Eli Wallach o Lee Van Cleef tuvieron que doblarse a sí mismos para la distribución en el mercado norteamericano. Además, para poner la guinda al pastel, Sergio Leone no hablaba inglés, con lo cual tenía que tener un intérprete para poder hablar con las estrellas norteamericanas. Únicamente uno de los actores no tenía ningún tipo de problema para comunicarse con el director, y no era otro que Eli Wallach, dado que tanto el director como él hablaban un francés fluido y se entendían en ese idioma. El mundo está dividido en dos partes, amigo. Los que tienen la cuerda al cuello y los que la cortan. Solo que el cuello que hay dentro de la cuerda es el mío. El que se la juega soy yo. Como era habitual, Ennio Morricone fue el que puso música a esta película y compuso los temas principales de la misma, incluso antes de que se comenzara el rodaje, por lo cual Sergio Leone pudo adaptar el ritmo narrativo y el ritmo de las escenas a la música que ya tenía de Ennio Morricone. El compositor creó una partitura increíble y absolutamente reconocible mundialmente, que ha quedado asociada al western de una manera indivisible. Desde luego el característico tema con el que se abre la película, el conocido con su mismo nombre, El bueno, el feo y el malo, cuyos aullidos trataban de emular los aullidos de un coyote. Por lo demás, Clint Eastwood se dedicaba a jugar al golf entre toma y toma, aunque en esta ocasión su relación con el director no fue tan buena como en las dos películas anteriores. Parece ser que el actor estaba demasiado cansado del perfeccionismo de Sergio Leone y la cantidad de tomas que le hacía repetir para una sola escena. Además, creía que el hecho de que su participación, su aparición en pantalla, tuviera menos peso que por un puñado de dólares, jugaba en su contra. Además, para colmo de males, se tuvo que ausentar del rodaje y volar a Roma para presentar una demanda contra una productora llamada Jolly Films, dado que esta productora italiana había cogido un par de capítulos de la serie Látigo y quería unirlos como si se tratara de una película con el título de El magnífico extranjero, que, bueno, pues por suerte Clint Eastwood consiguió impedir que esto llegara a suceder. El rodaje comenzó en las afueras de Roma, en un set del oeste que estaba construido en los estudios Helios Films, con la escena en la que Tuco es entregado por el rubio para cobrar la recompensa y Tuco le llama de todo menos bonito. Padres, todos tan bastardos como tú. Y por si no lo sabes, tu madre es una... ¡Eres un bastardo! Mandas a la horca a un pobre hombre que no ha hecho mal a nadie. 2 días después se desplazaron a España. Clint Eastwood y Eli Wallach volaron juntos desde Roma a Madrid, pasaron noche en casa de un amigo donde tuvieron que compartir cama y posteriormente emprendieron por carretera rumbo a Almería, dado que Clint Eastwood no se sentía seguro con las aerolíneas españolas. Así continuaron en Almería rodando la escena en la que Eli Wallach, subido en un caballo con una soga al cuello y las manos atadas, acción que realizó el propio actor,
era liberado por el rubio. Para hacer este efecto, un técnico de efectos especiales había puesto una pequeña carga de dinamita en la cuerda que simularía el disparo que Clint Eastwood debía hacer desde el granero. Eli Wallach le pidió al director, le pidió a Leone que le pusieran algodones en los oídos al caballo para amortiguar la detonación y que no se asustara. Pero Leone le dijo que no era necesario, dado que la escena no era peligrosa. Nuestro Señor tenga piedad de su alma. Procédase. Cuando llegó la hora del disparo, la explosión de la dinamita asustó tanto al caballo que salió corriendo con Eli Wallach sobre él. Este, al tener las manos atadas a la espalda, solo podía gritarle y usar sus rodillas para intentar pararle mientras intentaba no caerse. Al final, y tras más de 1 kilómetro, el caballo se detuvo. Encima, por el ruido de la explosión, Eli Wallach estuvo todo el resto del día casi sordo y tuvo que actuar así en muchas de sus escenas. Desde Almería el rodaje se trasladó a Covarrubias, donde rodarían la escena de la batalla y la explosión del puente. El general Franco, que era el que mandaba por aquí en aquella época, cedió 1000 soldados de infantería para que hicieran de extras en la escena de la batalla y para que ayudaran como mano de obra en la preparación de los decorados. Además, se permitió que se utilizaran cañones y armas auténticas de la época de la Guerra de Secesión del Museo del Ejército, que en aquel momento se encontraba en la ciudad de Madrid. El equipo técnico de la película, con ayuda de estos soldados españoles, levantaron durante un mes el puente y además tuvieron que construir una presa para que aumentara el caudal del arroyo que corría por debajo del mismo. Y fue allí donde tuvo lugar la anécdota más recordada del rodaje, dado que la voladura del puente tuvo que ser realizada en 2 ocasiones. Hay diferentes versiones de lo que pasó, pero fiándonos de lo que dijo Eli Wallach en sus memorias, lo que pasó fue que el hombre que había preparado los explosivos era un capitán del ejército español y el técnico de efectos especiales le había permitido el honor de que pulsara el detonador cuando tuviera que rodarse la escena. Parece ser que el militar español no tenía un gran conocimiento del idioma y entendió que cuando el técnico dijera vale, debería pulsar el botón. Así, cuando este técnico contestó a otro compañero a una pregunta diciéndole vale, el capitán pulsó el botón procediendo a la voladura del puente cuando nadie estaba rodando. El cabreo de Sergio Leone fue legendario y comenzó a perseguir al técnico de efectos especiales indicándole que estaba despedido, ante lo cual el pobre hombre se marchó. El capitán del ejército habló con Sergio Leone y se comprometió a que podría con sus hombres reconstruir el puente en un plazo de 3 días y asegurar así que la escena pudiera rodarse de nuevo, pero a cambio pidió que se readmitiera al encargado de efectos especiales. En esta misma escena también resultó curioso que Sergio Leone quería que tanto Clint Eastwood como Eli Wallach estuvieran en el plano de la explosión, a unos 10 metros de la misma, pero ambos actores se negaron y no le quedó más remedio que utilizar unos dobles para rodar esa escena. Según contaba el ayudante de dirección Fabio Fava, Lee Van Cleef, que era famoso por sus problemas con el alcohol, comenzó el rodaje bebiendo más de la cuenta, lo que provocó que cuando tuvieron que rodar la pelea de la cantina del pueblo de Socorro, que por cierto quedó eliminada en el montaje final, el actor atizaba verdaderos puñetazos a los especialistas, lo cual llevó a suspender el rodaje. La manera de evitar que esto siguiera sucediendo fue llevar al set de grabación tanto a la mujer como a la hija del actor, lo cual hizo que éste controlara bastante más su ingesta de alcohol. Figúrate, quería que te matara. El caso es que cuando alguien me paga siempre termino mi trabajo. Los que se llevaron a las mil maravillas fueron Leone y Eli Wallach, y ambos se retaban en las escenas a modo de juego. Por ejemplo, en la escena de la armería, Leone le pidió a Eli Wallach que desmontara varias pistolas y que montara una con diferentes
piezas. El actor, al que no le gustaban las armas, improvisó absolutamente toda la escena mientras Leone no paraba de rodar y rodar, y cuando iba a salir de la tienda cogió el letrero de abierto que colgaba de la puerta y se lo puso en la boca al dependiente con cerrado a la vista. Leone empezó a reírse, pero dio la toma por buena y de hecho la mantuvo en su montaje final. ¿Está claro? De la misma manera, en la escena en la que Tuco empieza a caminar hacia el centro del cementerio, Sergio Leone le dijo que tenía que caminar de una manera seria y tensa. Cuando el actor lo estaba haciendo, soltó sin previo aviso a un perro que estaba entrenado para que corriera hacia Eli Wallach, que realmente se asustó. Lo que quiso de esta manera era romper la tensión dramática y hacer que la respuesta de Eli Wallach fuera lo más natural posible. Pero este juego entre el director y el actor se terminó cuando tocó rodar la escena en la que Tuco tiene que romper las esposas que le unen a un soldado de la Unión utilizando una vía de tren. El equipo de efectos especiales había creado unas esposas que se romperían con facilidad cuando el tren pasara por encima, pero el actor tuvo que rodar personalmente el plano pegado a las vías mientras el tren pasaba justo por su lado, dado que el director quería que el público viera en todo momento que era el actor realmente el que estaba en las vías y no ningún doble. Lo que no se había previsto era que el tren tenía unas escaleras metálicas que sobresalían. Ahí estuvo la suerte a favor de Eli Wallach, que no levantó en ningún momento la cabeza evitando quedar decapitado. Leone no quedó satisfecho con esa escena y pidió repetirla. Eli Wallach dijo que perfecto, pero que le hicieran una zanja más profunda porque el tren había pasado demasiado cerca. Hicieron eso, el tren dio marcha atrás y procedieron a rodar de nuevo la escena. Pero como la zanja era muy profunda, no se veía la cara de Eli Wallach, por lo cual la toma tampoco era válida. Leone quería volver a rodarlo, pero ahí Eli Wallach ya se negó y tuvo que acabar utilizando el primer plano que habían filmado. Pero todavía habría una tercera ocasión en la que Eli Wallach pudo haber perdido la vida en este rodaje, y es que rodando la escena del cementerio tenía que romper con una pala una de las bolsas de oro, pero como el cuero era muy duro, el encargado de utillería le había echado un ácido para debilitar y que pudiera romper el cuero. El ácido se quedó en una botella similar a la de la limonada española que Eli Wallach solía tomar, y cuando vio que había una botella fue a echar un trago. Afortunadamente notó inmediatamente el ácido en la boca y lo escupió sin tragarlo, y ahí su rapidez fue la que le salvaría la vida. Crímenes Que hasta un harapiento como ese tiene su ángel de la guarda. Con arreglo a las facultades que nos han conferido por las leyes de este Estado, condenamos al dicho... Y bueno, finalmente se construyó de la nada el famoso cementerio de Sad Hill. Cientos de soldados españoles procedieron a su construcción con las instrucciones de que debía parecer lo más posible a un antiguo circo romano. El diseñador de producción Carlo Simi y su director de arte Carlo Leva lo diseñaron con forma circular, componiéndolo con unas 10.000 tumbas. De hecho, en la escena final, después de que Rubio dispara la cuerda a la soga de Tuco, estaba previsto que éste lo persiguiera corriendo mientras había una toma desde un helicóptero que se iba alejando del cementerio. No consiguieron que funcionara, dado que la cámara temblaba muchísimo en el helicóptero, y finalmente la escena quedó tal como se ve en la película. ¡Rubio! La duración de la película fue un problema. El primer montaje duraba más de 4 horas y esto no era admisible por la United Artists. Vincent Sony trató de que Leone cortara la película y esto hizo que se agriara muchísimo su relación con el director. Para intentar llegar a una duración de 3 horas, Donati tuvo que buscar la manera de acortar la película. Para ello, eliminaron una parte completa de la película y aprovecharon la escena en la que Lee Van Cleef habla con un soldado sin piernas, cambiando completamente el diálogo en el doblaje para que fuera este soldado el que le explicaba a Lee Van Cleef todo lo que había ocurrido en la parte que se había cortado. Utilizando ese tipo de trucos llegaron a una duración de 3 horas.
pero esto seguía sin ser suficiente para los norteamericanos, y por ello la película tuvo dos montajes, uno de 3 horas para la versión original italiana y uno de 148 minutos que sería el que se estrenaría a nivel internacional. Cuando la película estaba en el proceso de doblaje para la versión americana, Donati se dio cuenta de que los diálogos no cuadraban para nada con los gestos y acciones de los actores, por lo cual cambiaron drásticamente los diálogos y se pasó durante 3 meses supervisando el rodaje de este doblaje para la versión americana. También durante el rodaje, Sergio Leone le habló a Eastwood de realizar juntos un cuarto western que sería conocido como Érase una vez en el oeste. En España se estrenó como Hasta que llegó su hora, película del año 1968, pero Clint Eastwood había quedado ya harto del perfeccionismo del director y no quiso participar en este proyecto que acabó heredando Charles Bronson, quedando así El bueno, el feo y el malo como la última colaboración entre Leone e Eastwood. La película se estrenó en Italia el 23 de diciembre de 1966 y fue un éxito enorme, recaudó $4.300.000 con más de 11 millones de espectadores. Solo fue superada por Doctor Zhivago. Llegó a Estados Unidos un año después, el 29 de diciembre de 1967, y tuvo también un gran éxito, recaudando $25.100.000 en taquilla. Los viejos tiempos. ¿Mitad para ti? Y mitad para mí. Lo primero que le pareció mal a la crítica fue el título. Así, Renata Adler del New York Times sugirió cambiarlo por The Band, The Guts and the Mangle, que viene a ser la quemadura, el rencor y el destrozo, mientras que el crítico de Los Angeles Times, Charles Champlin, propuso que se debía llamar The Bad, The Dull and The Interminable, lo malo, lo aburrido y lo interminable. En un principio la película fue tremendamente criticada por su violencia, a lo cual Sergio Leone respondió diciendo que la muerte en sus películas era exagerada porque trataba de ser una sátira del resto de los western que se habían estrenado. El oeste era de hombres violentos y sin complicaciones, y esa forma de vida, esa fuerza y esa simplicidad era lo que él trataba de reflejar en sus películas. Con el paso de los años, la actitud de la crítica cambió radicalmente hacia esta película y los esfuerzos de Sergio Leone por revivir el género del western fueron reconocidos. El bueno, el feo y el malo ha pasado a considerarse como la mejor representación del western europeo, y de hecho tanto Quentin Tarantino como Matthew Vaughn en diferentes entrevistas la han considerado como una de las 10 películas mejor dirigidas de todos los tiempos. La película tiene un 97% de valoración en Rotten Tomatoes, tanto para la crítica como para el público. También tiene una maravillosa nota de 8,8 sobre 10 de valoración en la web IMDb. Está claro que en el apartado de curiosidades hay que empezar con la más repetida y conocida de todas ellas, y es la de que el famoso poncho de Clint Eastwood en la película es el mismo que se utilizó en las otras 2 películas de la trilogía del dólar, y pasó los 3 rodajes sin ir jamás al tinte. Ese poncho hoy en día está aún en posesión del actor, que en alguna ocasión ha dicho que tiene en su casa en una vitrina, aunque algunos de sus invitados han declarado que realmente lo tiene en una bolsa en un armario. En las escenas de introducción de los 3 personajes, tanto Rubio como Tuco como Sentencia van a disparar a 3 personas. En la escena en la que Tuco es ahorcado en el pueblo, toda la parte del gruñido a la señora que hace Tuco va a ser una improvisación del grandísimo Eli Wallach. La idea de congelar la imagen en la presentación de cada uno de los 3 protagonistas fue del diseñador de los títulos cuando ya la película estaba en postproducción. Es una de las películas que está recogida en el libro 1001 películas que ver antes de morir de Stephen J. Snyder. Pese a que se supone que Tuco es el hermano pequeño del padre Ramírez, Eli Wallach realmente era 14 años mayor que Luigi Pistilli, que daba vida a su hermano. Clint Eastwood, Benito Stefanelli, Aldo Zambrelli,
Lorenzo Robledo, Antonio Morino Rojo, Mario Brega y Frank Braña son los únicos intérpretes que aparecen en las 3 películas de la trilogía del dólar. Y bueno, Luciano Vincenzoni, el guionista, trató de hacer una segunda parte de la película y llegó a reunirse tanto con Eli Wallach como con Lee Van Cleef para su realización. La cuestión es que Sergio Leone nunca estuvo de acuerdo con este proyecto y finalmente no pudo salir adelante. Y es que debo reconocer que El bueno, el feo y el malo es uno de mis western favoritos. Es una pieza que recoge todas las virtudes del género y que condensa lo mejor del spaghetti western en su desarrollo. Es cierto que también adoro algunas películas más espectaculares del mundo de Hollywood, como puede ser El Dorado, La Diligencia o Los Siete Magníficos, pero debo destacar que la sensación de realismo que rodea todo en esta película de Sergio Leone me parece maravillosa. Las interpretaciones tanto de Clint Eastwood como de Lee Van Cleef son estupendas, pero hay que admitir que el que se roba todo el protagonismo es Eli Wallach. Su labor como bandido caradura es maravillosa y hace que un personaje tramposo, ruin y despreciable nos caiga bien y queramos que le vaya bien, a pesar de que nunca nos fiaríamos de alguien así. Tanto la dirección de Sergio Leone como la banda sonora de Morricone son icónicas y han sido homenajeadas, copiadas y plagiadas hasta la saciedad en multitud de producciones de todo tipo. Y bueno, no puedo finalizar hoy sin recomendar el documental de Guillermo de Oliveira de 2017, Desenterrando Sad Hill. En ese documental se sigue a un grupo de fanáticos y voluntarios apasionados por el cine y especialmente por la película de Leone, que se embarcaron en la misión de restaurar el cementerio de Sad Hill. En el documental vamos a conocer tanto el proceso de restauración del cementerio, que se encuentra en Mirandilla, cerca de Santo Domingo de Silos, como en una serie de entrevistas con los voluntarios, en la cual se incluyen algunos de los actores que aparecieron en la película y imágenes de archivo que nos van a mostrar tanto cómo era el lugar en su momento del rodaje, como pues bueno, imágenes icónicas del mismo y cuál es su estado actual. En Desenterrando Sad Hill no solo se documenta el trabajo físico necesario para restaurar el cementerio, sino que destaca la pasión y el amor por el cine que inspiró a esas personas a dedicar su tiempo y esfuerzo a preservar este lugar histórico. Es una celebración de la importancia cultural del cine y de cómo se puede unir a un montón de personas de diferentes lugares y de diferentes generaciones en torno a una causa común. Además tiene un momento culmen, que es el momento en el que se reproduce una grabación de un mensaje que Clint Eastwood dirige al grupo de voluntarios y les habla sobre el desarrollo de la película. El documental es una oda a la herencia que El bueno, el feo y el malo ha dejado en el cine y en la cultura popular, y es una historia inspiradora sobre el poder del cine para trascender más allá del tiempo y del espacio, y hace trabajar juntos a una comunidad de aficionados para preservar algo para las generaciones futuras. Y bueno, ¿a vosotros qué os parece El bueno, el feo y el malo? ¿Es uno de los grandes westerns de la historia o preferís algún otro? Dejádmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dejéis de pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Tippy Cole, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.